Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Y espero que hayan pasado unas increíbles fiestas, que este año sea muy bueno para todos ustedes, pero sobre todo que puedan lograr todas sus metas. En esta ocasión estaré tocando un tema sobre una noticia que se hizo presente por el mes de diciembre, justamente antes de fiestas. Estoy hablando sobre el aparente cierre de una aplicación que era utilizada por muchos de nosotros cuando éramos más jóvenes o incluso algunos en la actualidad siguen utilizando dicha aplicación. Estoy hablando de la red social Amino. Quienes no conocían esta red social antes, Amino era un lugar donde había muchísimas comunidades de fandoms o de otros típicos que eran reconocidos en internet. Era un lugar donde muchos adolescentes se reunían a hablar sobre sus gustos y fanatismo de la comunidad en la que se encontrasen. La razón por la que dicha red social era tan reconocida antes era porque para muchos era más fácil interactuar con otros y hablar sobre tus gustos en la comunidad que estuviesen. Asimismo, podías manejar tú mismo un grupo o una comunidad, entre comillas, como se solía llamar. Eventualmente muchos youtubers llegaron a promocionar comunidades de dichos fandoms bastante reconocidos, especialmente porque en ese entonces a mí no tenía la opción de tener otras aplicaciones individuales de dichos fandoms, aunque fueron retiradas muchísimo tiempo después. Se convirtió en un refugio muy importante y un lugar bastante transcurrido, llegando casi al mismo nivel de otras redes sociales como Instagram o Twitter, ahora X. Pero, ¿qué sucedió con esta aplicación? Amino, aunque fuese un lugar transcurrido mayormente por jóvenes, también era un lugar que tenía bastantes problemas debido a la falta de moderación, y muchas veces sucedían cosas serias o turbias, entre comillas, que perjudicaban a los usuarios de dicha aplicación. Ataques con contenido explícito, hasta casos de grooming o acoso que sufrían otros usuarios. Estas comunidades no eran moderadas por literalmente los creadores de la app o los encargados que estuviesen, sino que las comunidades eran moderadas por los mismos adolescentes que estuviesen a cargo, así que literalmente este tipo de casos eran manejados por niños. Pero todo esto ya se sabe desde antes, ¿no? Amino ganó una mala fama por su mala gestión desde el inicio, y la premisa de que otros manejasen la comunidad que quisieran tampoco era del todo buena, y no porque no sea posible. Tenemos por ejemplo Discord, que también muchos pueden manejar los servidores que quieran, pero en Amino no estaba bien regulado y la falta de atención de los reportes hizo que todo poco a poco se cayera en pedazos, especialmente la reputación de dicha aplicación. Entonces, en este video hablaré de lo que fue el cierre de Amino, la información que se sabe, el por qué cerró, y para terminar el tema, contaré algunas experiencias que me estuvieron pasando ustedes mismos por mis redes sociales para darle la despedida digna a esta aplicación. Amino pasó por muchos problemas internos y todo empezó desde que Narvi, la empresa que creó la aplicación, se la vendió a la actual empresa Media Lab, una empresa que suelen tener movimientos sospechosos con otras aplicaciones. Ya hablé de esta empresa antes en un video anterior, así que para que conozcan más sobre sus movimientos sucios y lo que hicieron con Amino, recomiendo encarecidamente ver ese video. Nos remontaremos más al presente. Media Lab lo único que quería era intentar sacar el máximo provecho posible a Amino, o en otras palabras, querían exprimirle todo el dinero que fuese posible, pero esta aplicación ya estaba prácticamente en las últimas. La única razón por la que muchos seguían en dicha aplicación era por la nostalgia, por algunas comunidades que seguían activas como las de roleplay o temáticas libres principalmente, y por sus pequeños eventos de marco y burbuja, que hablé un poco al respecto en el video anterior, y si no fue el caso, había un equipo especializado que se encargaban de organizar eventos para los usuarios, y los premios eran decoraciones para los perfiles. Pero ¿qué pasa? Que esto mismo también se dejó de regularizar, a tal punto que literalmente cualquier comunidad que quisiera y cualquier usuario que quisiera podía requerir de un evento si tenía una comunidad medianamente grande. Esto provocó una gran saturación en parte y quitándole la exclusividad de esto, por lo que la única razón por la que muchos seguían en esta app era para tener decoraciones, incluso vender muchas cuentas con dichas decoraciones a precios
precios exageradamente altos y es una locura teniendo en cuenta que son literalmente un PNG sobre tu perfil. Ni Discord se atrevió tanto. Mealab estuvo despidiendo empleados debido a que no querían tener que gastar dinero en mantener demasiado la aplicación, más que para lo que realmente querían, generar dinero. Y como pequeño paréntesis, despidieron a todo el equipo que quedaba antes de que pues cerrara, y el equipo que contrataron nuevo era gente de Países Bajos. Y esto no lo digo por ser clasista ni mucho menos, es que literalmente Media Lab se encargaba de buscar pues personas aunque no tuvieran realmente un gran currículum, por así decirlo, y todo para pagarles menos o de plano ni siquiera pagarles. Entonces, una vez vieron que esto ya no era rentable, despidieron al último equipo que quedaba en pie y dejaron la aplicación a su suerte. Fue un periodo de tiempo donde los servidores fallaban aún más y se tardaban en reparar dichos errores, hasta que finalmente el 8 de diciembre Amino fue retirado de la Play Store. Antes había sido retirado de la App Store, pero aún se podía encontrar su página web y por supuesto que seguía presente en Android, pero finalmente todo fue dado de baja. Aún se puede encontrar la aplicación de la Play Store si buscas en Google, pero es una vista previa vieja de lo que era Amino, principalmente porque se muestra su apartado de beta testers vacía, siendo que varios se postularon para hacer betas, entonces da a entender que es una vista previa de lo que era la aplicación antes de su cierre. Lo más sorprendente es que tiempo después los usuarios descubrieron que el servidor en donde se encontraba Amino era un servidor prácticamente cerrado. Eso explicaría los errores de origen desconocido que se presentaban ocasionalmente, y esto es debido a, según la explicación de varios, porque el servidor se encontraba ya sin funcionar o prácticamente estaba caído o cerrado. Eventualmente se encontraron más cosas, como que su dominio fue comprado para 2027 antes de ser cerrado, pero muchos servidores expiraban literalmente 9 días después, por lo que sí, realmente todo se trataba de una muerte anunciada desde hace bastante. Aún así, antes de eso, muchos seguían con la esperanza de que la aplicación volvería. Mandaban constantemente reportes sobre la app, tanto en el centro de reportes de Amino como en el centro de reportes de Media Lab. Pero contra todo pronóstico, realmente no, tanto el sitio web de Amino como el mismo centro de reportes fue dado de baja, por lo que eso confirma aún más la muerte definitiva de dicha aplicación. Tanto así que hasta el día de hoy la app sigue estando inutilizable y ni siquiera se puede encontrar actualmente. En estos días muchos estuvieron intentando promocionar sus servidores de Discord, tanto comunidades de fandoms oficiales como, bueno, la parte turbia de Amino. También antes del cierre de Amino, muchos usuarios se pasaron a otra red social para seguir en contacto con muchos. Sí, ya varios usuarios de dicha app sabían que la aplicación moriría tarde o temprano, por lo que emigraron antes de ese inevitable momento. Hola, aquí como nota. Actualmente cuando grabo este video ya se confirmó el cierre de Amino por medio de correos electrónicos que usuarios han enviado al equipo Amino antes del cierre, confirmando que Amino dejó de funcionar a partir del 19 de diciembre. Vaya, ¿quién se lo esperaría, no? No es como si literalmente en todos lados dijera, hola, ya morí. En la actualidad, algunos siguen sin poder superar este cierre, tanto así que muchos usuarios están haciendo sus propios proyectos para revivir Amino. Uno de ellos es una página web donde aseguran que quieren revivir dicha plataforma, queriendo incluir comunidades poco a poco. Lamentablemente no les quiero mostrar al respecto porque es un proyecto amateur, nada oficial ni tampoco confiable, ya que es hecho por fans, entre comillas. Aunque algunos aseguran que sí es confiable, yo en lo personal, si es algo hecho por fans, preferiría mantenerlo al margen, porque si no está detrás de una empresa pueden suceder muchas cuestiones, pero aún así les deseo suerte en la medida de lo que es posible. Asimismo, algunos están aprovechando para robar el logo y nombre de Amino, promocionando otras aplicaciones, como esta a continuación, que es una aplicación de streaming probablemente pirata que está robándose la imagen de lo que era Amino para promocionarse a sí misma. Ciertamente es algo muy triste, pero muchos que fuimos parte de dicha aplicación sabíamos que eso ocurriría más temprano que tarde. Por eso la migración a otras aplicaciones, o simplemente muchos decidieron enfocarse más en sus vidas fuera de internet. Sin duda, Amino estuvo lleno de tantos buenos recuerdos y experiencias, como malas para muchos usuarios. En mi caso, en su momento fui alguien un poco, bueno, mucho, según algunos, reconocido en dicha aplicación, cosa que no quiero recordar para nada
nada, por supuesto. Aún así, conocí gente allí que la llevo en mi corazón hasta el día de hoy y estoy encarecidamente agradecido. Pero ahora, para cerrar este ciclo, vamos a leer algunas de las experiencias que me han dejado ustedes. Recuerden seguirme en mis otras redes sociales, Instagram y X, donde podrán interactuar y ser partícipes de otras dinámicas que traiga para el canal. Muy bien, estaré leyendo algunas de las experiencias que me mandaron y la primera experiencia que voy a leer será del usuario llamado Atlas Universe que dice lo siguiente: me quedo con los buenos recuerdos cuando la app aún estaba en fase beta. Me la pasaba en la comunidad de Boku no Hero Academia, que es un anime, y de SAO, que también es un anime. También en la comunidad de anime conocí buenas personas, con algunas ya ni hablo, pero fueron parte importante de mi vida. Y bueno, me alegra que realmente hayas pasado pues una buena experiencia. Y es que sí, a pesar de que muchos sí pasaron malas experiencias, hay otros que tenían esta red social y conocieron gente muy buena, personas que actualmente siguen siendo amistades o que incluso se han conocido en la vida real y un gran etcétera. Definitivamente siento que en Amino sí se puede pasar un buen rato, o bueno, se podía pasar un buen rato si conocías a las personas correctas y por supuesto, ya que de todas formas Amino fue creado precisamente para socializar con otros, así que me alegra tanto que hayan personas que sí la pasaron bien en esta aplicación, porque literalmente para eso era a fin de cuentas, y es una lástima de todas formas que lo malo fue más visto que lo bueno que tenía la app. Pero bueno, muchas gracias por tu experiencia y de nuevo me alegra que la hayas pasado muy bien. La siguiente experiencia es aparentemente del usuario Rochi, que dice lo siguiente: mis navidades de 2019 las arruinó una tía que me sacaba 6 años de Amino. Supongo que es español y quiso decir una persona, ¿no? En este caso una chica. Me dijo de ser pareja, ella fingía ser un hombre, y se la pasaba recriminándome que era muy tímida. En ese entonces yo era pequeña y aparte soy una persona autista, claro, se entiende perfectamente, y dejándola cada rato para luego volver. Sí, es muy triste este tipo de casos y lamentablemente me pasó también de conocer a una chica que se hizo pasar por hombre y era mi pareja virtualito, y esto es más común de lo que creen. Y bueno, siendo una persona neurodivergente, en este caso una persona autista, es un poco más fácil engañar a las personas autistas porque, bueno, no todos los casos obviamente, pero en algunos casos no perciben fácilmente las mentiras, y más en este tipo de casos y más si eras menor de edad. Entonces es realmente una pena que te haya pasado algo así, y lamentablemente a muchos les pasaron situaciones similares, y lo más peligroso es que ni siquiera se sabe quién está detrás de la pantalla, porque incluso perfectamente podía ser una persona aún mayor o alguien realmente peligroso. Así que lo que yo les puedo decir es que por favor tengan cuidado con quién se relacionan, y si alguien los acosa, lo máximo que puedo recomendar es bloquear a la persona y apoyarse a sus seres queridos, y sobre todo ignorar a esta persona por completo, por más que te joda, y ya si es extremo pues denunciarle, pero no permitan que personas extrañas les arruinen la vida ni los moleste de esa manera. Así que muchas gracias por contar tu experiencia, espero que el día de hoy estés bien y que esta persona ya no te ha vuelto a molestar nunca, y más porque a mí no se fue, ya no tendrá cómo molestarte, eso es algo. Y la última experiencia que voy a leer para no extenderme tanto será la experiencia de Amai. No es una anécdota ni feliz ni triste, pero en 2020 me instalé a Amino para estar en el fandom de BTS, que es el grupo de K-pop más conocido actualmente. Estaba bien bonita la interfaz, pero la carajita de 12 años que era yo no le entendí nadota, así que ahí la tuve existiendo. Supongo que esquivé una bala. Pues bueno, Amai, lamento tanto que no hayas entendido a mí, ¿no? Claramente, creo que para muchos, incluso la primera vez que estuvimos en Amino fue confuso, la verdad, porque ciertamente Amino tenía una interfaz muy diferente a lo de las otras redes sociales. De hecho, podría decirse que las demás redes sociales son muchísimo más intuitivas de usar y más fáciles que Amino. No diría que en Amino es como si estuvieras viendo literalmente una estación así de avión, pero sí era una aplicación muy distinta a lo que es normalmente otras aplicaciones. De hecho, como dato curioso, mi primera comunidad de toda la vida fue Anime Amino, y lo primero que hice en Anime Amino fue
unirme a un chat público porque no entendía absolutamente nada. Aún así hablé con un buen de personas y todos eran muy buena onda, eso es lo bueno, pero probablemente a más de uno le habrá pasado lo mismo que a Mai y a mí también. Se podría decir que esquivaste una bala, probablemente sí, aunque depende de las personas que hayas conocido. Aún así a Mai lamento su experiencia, supongo. Pero sí, qué bueno que esquivaste esto y espero que actualmente aún así hayas encontrado pues grupos de fandoms pues sí, de tu grupo favorito o que simplemente en la actualidad estés bien. Menos mal, esquivaste una bala, en efecto, y espero que estés bien. Hasta aquí dejaremos algunas anécdotas. La verdad es que agradezco tanto que me hayan contado el cómo la pasaron en Amino y me alegra que algunos no hayan tenido experiencias tan nefastas como muchas personas que fueron víctimas de muchas personas malas. Creo que con esto podríamos decir gracias a Mino por muchas cosas y también jódete por otras. Y todas esas personas malas, pues sí, esperemos que pues no sean reconocidas actualmente, no se les presta atención y que reciban su merecido. Mientras que las afectadas espero que puedan seguir adelante, puedan recuperarse y puedan tener la mejor de las vidas y por supuesto que puedan lograr todas sus metas. Con esto quiero concluir el video del día de hoy. ¿Qué les parece esta noticia? Los estaré leyendo en comentarios. También recuerden que pueden suscribirse al canal si quieren enterarse de más noticias, ya sea con respecto a otras aplicaciones o el mundo artístico. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.